si hay un elemento que define, marca fuertemente el ritmo de la economía o los números de la economía, es el costo de la energía en general, ¿no? El costo de la luz, como le decimos, y el costo de los combustibles. Y también es un marcador de cómo está la actividad, la venta de combustibles, porque el combustible no solamente lo necesitamos para movernos, sino que es un insumo básico laboral para varios sectores centrales en la economía. Bueno, vamos a preguntarle a Faruk Khalaf, que es el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Nordeste, bueno, cómo está justamente la actividad. ¿Qué tal, Faruk? ¿Cómo está? Tanto tiempo, María Marta y todo el equipo, los saludamos. Buen día, María Marta, y a todo tu equipo, espero que estén bien. Bueno. Realmente tu pregunta es realista por el hecho de que estamos en una situación que es un poquito complicada, pero consideramos que es complicada para todo el mundo. Ya hemos pasado épocas peores. En la época de la pandemia nosotros vendíamos un 10% y tuvimos que aguantarnos 2 o 3 meses creo que fueron en total, ventas mínimas que no nos cubrían ni siquiera la energía eléctrica, así calcularle que somos resilientes, como está de moda decir ahora. Pero el planteo es que en la realidad actual han caído notablemente las ventas. Estamos por debajo del punto de equilibrio, porque ya está calculado el punto de equilibrio que salió el otro día en SECHA, que es la confederación que nos une a todos, y son 332.000 litros básicos para cubrir gastos nada más. Y la mayoría de las estaciones no cubre, no está llegando a esos valores. Eso no es un óbice como para andar despidiendo personal. Por lo general las estaciones de servicio están manteniendo su personal en su totalidad, salvo algunas en las regiones de mayor venta que tenían, como ser Iguazú, Posadas o Irigoyen, que tenían una demanda muy grande de los extranjeros, pueden haber disminuido o dado licencia o vacaciones a parte del personal. Bueno, ese dato teníamos, ¿no? Que cuando sube el valor de la nafta a partir de los reacomodamientos que hizo el presidente Javier Milei, cayó en Misiones el 50%. En relación a ese número, ¿se ha recuperado un poco? ¿Ha caído más? Bueno, eso es variable, a ese punto iba. Ese punto iba para explicarte de que la caída estaba justificada mucho más en esos lugares, y en esos lugares donde se puede haber producido alguna, no baja de personal, pero sí licencias o vacaciones para evitar despedirlo, porque formarlo nos cuesta mucho. Segundo, la caída sigue no en un 50%, pero seguimos aproximadamente en un 40%, o sea que ha mejorado un 10%. Y mucho se debe a que ya se están tratando de equiparar un pedido que hicimos de Misiones hace rato, que lo venimos haciendo, tratando de equiparar los precios con el resto del país. ¿Por qué? Porque acá en Misiones eran los precios más caros de toda la Argentina, estaban acá en la provincia de Misiones, y eso traía aparejado que mucho tráfico de tránsito vehicular, tanto camiones, que son los más importantes, que son los que cargan más, o colectivos, o esas cargas de mayor volumen, se iban trasladando a los centros que tenían más barato, que eran Entre Ríos o Buenos Aires, porque estaba más próximo a la capital federal. Y, por cierto, capital federal que tenía precios con diferencias muy grandes, mucho menos que antes, pero seguía con diferencias importantes en los precios. Es más, los camiones de transporte nuestros de la provincia, muchos en lugar de cargar en nuestras estaciones, cargaban en estaciones propias, me refiero, cargaban en Buenos Aires, porque no salía, la diferencia era bastante mayor. Ahora, en este momento, eso ha mejorado, porque Buenos Aires subió el doble de lo que subió el resto del país, entonces se está nivelando. Es algo que, al hablar con el ministro, el jefe de gabinete y ministro del Interior, Guillermo Franco, me anticipó que se estaba haciendo eso y que YPF
iba a ir acomodando los precios en Buenos Aires, porque no podía ser que hubiera una diferencia de tal magnitud, porque yo le expliqué, el flete no representa más de un 5%, y hemos llegado a tener en determinadas épocas hasta un 30, un 35% de diferencia con Buenos Aires, que se fue achicando en la época del gobierno del PRO, y después volvió a crearse una diferencia en el gobierno de Fernández, y ahora, bueno, se está tratando de que esa diferencia se minimice para que sea mucho más federal el tema. Y le anticipé de que también en una época en nuestro país el precio era igual en todo el país, por empresa, ¿no es cierto? O sea, por marca tenías vos el mismo precio en Ushuaia, como en La Quiaca, Mendoza, como en Buenos Aires, en los 4 puntos cardinales del país, que eso es federalismo puro. ¿Por qué? Porque el mayor consumo no está en el interior, el mayor consumo, ¿sabe dónde está? Está en las grandes ciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, y esas grandes ciudades son las que más contaminan, y ahí tendría que ser más caro el combustible, no más barato, y sin embargo era más barato, y hasta realmente ellos podían pagar un poco más el flete, aunque no tuvieran la distancia necesaria, pero al interior se le cobraba el mismo flete fijo, a pesar de que la distancia era más larga, entonces se compensaban esos gastos uno con otro, y el país funcionaba realmente mucho mejor, y había más federalismo del que hay ahora. Faruk, ¿cuál es el impacto de esta devaluación del dólar blue, digamos, pero que eso impacta en la moneda a la que cambian nuestros vecinos paraguayos y brasileños, y esto de venir a cargar nafta acá? ¿Ha tenido alguna incidencia este blue que está tan bajo, no? Indudablemente eso contribuyó a que cada vez se haga más difícil que se vuelva a repetir la migración en la venta de combustible, por el hecho de que el dólar blue ha bajado inclusive, y el combustible sigue subiendo. Eso nos da una relación precio-producto que no les conviene, entonces no viene, no viene. ¿Me comprendes? Entonces esa es una venta que existió durante casi 1 año y medio, y que benefició a muchísima gente de la zona que están próximas, pero no al interior, pero el interior recibía de rebote, porque tenemos que ser justos, de rebote a los clientes locales de esas localidades. ¿Por qué? Porque esas localidades no querían hacer las colas que habían, entonces se trasladaban 40 o 50 kilómetros a los pueblos más vecinos que no tenían esas colas, o cuando se iban al interior, cargaban en el interior, que era más barato y era más accesible el combustible para poder cargar. Usted nos habló cuando comenzamos a charlar de este punto crítico, ¿no? Que lo que están vendiendo en las estaciones de servicio está alcanzando apenas para cubrir los gastos. ¿Quiénes son? En algunas, ¿no? Y en otras no. La pregunta es, ¿quiénes son los que más dejaron de comprar? No sé si usted tiene al menos de lo que charlan, no creo que tengan un relevamiento, no sé, técnico, pero ¿quiénes son los que más dejaron de comprar? ¿El asalariado, el sector productivo? Porque sabemos que en todo el sector rural, bueno, el gasoil y todo el combustible que se necesita para trabajar es el principal consumo, y bien en las ciudades somos los asalariados, ¿no? Indudablemente que ha caído todo. Por eso te estaba explicando que nosotros, a pesar de no estar en frontera, los que estamos en el interior de la provincia, no en las fronteras, recibíamos de rebote al turista que cargaba antes para no llegar a Iguazú y no hacer cola o no conseguir combustible, a los habitantes de Iguazú o de Posada, porque también les costaba, a los de Irigoyen, ¿me entendés? Entonces eso a nosotros se nos cayó en el interior, y además se nos cayó la venta local. Entonces las estaciones más pequeñas de la provincia son las que más sufren, porque no llegan a ese punto de equilibrio que te había comentado, que se hizo un estudio de costos, de cuánto cuesta mantener una estación de servicio, y la mayoría de las estaciones del interior, salvo las grandes, las que están sobre la ruta ahora, son las únicas que están pudiendo
autoabastecerse y que le quede un margen. ¿Por qué? Porque cargan volúmenes importantes en los camiones. Los camiones ya no todos cargan por la ruta hacia abajo, hacia Buenos Aires, sino que están empezando a cargar acá porque ya las diferencias son mínimas. Bueno, esa es una a favor, ¿no? Ese es a favor. Y es a favor para las estaciones que están en las rutas nacionales. ¿Me comprendes? Tanto 14. La 14 como la 12. Especialmente la 14 porque es la que está teniendo más movimiento ahora. Pero el punto de equilibrio significa que vos, para que puedas mantener la estación abierta y puedas pagar sueldo, impuestos, tanto municipales o impuestos nacionales, tenés que tener un margen importante. Claro. ¿Y qué están implementando algún tipo de estrategias para tratar de aumentar ventas? No sé si tienen posibilidades de hacer ese tipo de acciones. Mira, todo lo contrario, ¿no? Ahora nos aumentaron un control que tendría que ser. Nosotros en una época teníamos un control de las estaciones de servicio que lo hacía la provincia, que inclusive es un control que lo tendría que hacer el municipio legalmente, que es el control de pesas y medidas, ¿me entendés? Después se lo transfirieron a la provincia y la provincia lo hacía prácticamente sin ningún costo para las estaciones. Después la provincia se lo transfirió a la nación y la nación nos cobra por cada surtidor un valor de 50.000 pesos para controlarnos si está vendiendo 20 litros. Pero no por surtidor, por cada manguera que tiene el surtidor. ¿Me comprendés? Es una locura. Y cada surtidor tiene 8 mangueras, 4 de cada lado. Entonces es una aberración que estos valores se hayan ido a las nubes, así calcularle que una estación que tiene 3 surtidores de 8 mangueras son 24 mangueras, ¿me entendés? A un precio de 50.000 pesos, calculale, 24 por 50.000 pesos, una fortuna que tenemos que pagar cada vez que vienen a hacer nuestros controles. Y estamos en una situación bastante anómala porque además se ha aumentado notablemente la venta por tarjetas y por medio de pagos alternativos, que tenemos un descuento de un 2 a un 3% y en algunos casos hasta un 4 y un 5% con demora de 15 a 20 días para cobrar. Bueno, bien complicada la situación. Bueno, Faruk, se ha salido de otras, así que se saldrá de estas también. Esperemos que sí. Sí, bueno. Le agradecemos su tiempo, muy amable. No, todo lo contrario, un gusto, que tenga buen día. Bueno, igualmente. Hablábamos con Faruk Jalaf, él es quien está al frente de la asociación que nuclea las estaciones de servicio aquí en Misiones y esta situación crítica, ¿no? Él cuando empieza a repasar los números, una caída que se sostiene, que se ha recuperado un poquitito de ese 50% que se sintió al principio cuando se dio esa suba del precio de los combustibles en la Argentina, sí, pero sin embargo, bueno, las estaciones de servicio nos decían en este cálculo de un número que marca cuál es el funcionamiento crítico, ¿no? Es decir, cuánto necesitan ganar solamente, cuando necesitan vender solamente para sostenerse. Bueno, están ahí con los números en rojo o en el límite la mayor parte de las estaciones de servicio. Te informás, te alegrás, te indignás. En Acá 2024.